Córdoba es la ciudad capital de la provincia de Córdoba, Argentina y la segunda más poblada del país. Se sitúa en la región central a orillas del río Suquía. Es un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento de la región. También es conocida como la Docta o la Ciudad de las Campanas. Fue fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573, como un pueblo de españoles que sirviera de refugio contra los indígenas, para así poder desplazarse y comerciar libremente. En este video le mostraremos los hermosos lugares turísticos que pueden visitar cuando visites Córdoba, como la manzana jesuítica con la iglesia de la Compañía de Jesús, la estancia de Carolla en la ruta de los jesuitas, el Paseo del Buen Pastor, las sierras de Córdoba, la Posta del Cóndor, el barrio Nueva Córdoba y el Mercado Norte. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Argentina les puede ofrecer a los turistas que le visitan. La manzana jesuítica. La manzana jesuítica es un conjunto arquitectónico histórico en Córdoba, Argentina, construido por la Compañía de Jesús en el siglo XVII. La manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba, que fue uno de los núcleos de la antigua provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, comprende la universidad, la iglesia, la residencia de los padres jesuitas y el Colegio Montserrat. Este conjunto y las 5 estancias jesuíticas de las sierras cordobesas albergan edificios religiosos y seculares ilustrativos de una experiencia religiosa, social y económica sin precedentes, que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII y duró más de 150 años. La manzana jesuítica de Córdoba es una manzana urbana ubicada en pleno centro de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Comprende la capilla doméstica, el Colegio Nacional de Montserrat, la iglesia de la Compañía de Jesús, la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba y la residencia. Los primeros jesuitas llegaron alrededor de 1589, estableciéndose oficialmente en 1599. De esta manera Córdoba pasó a ser el punto central de tareas de evangelización de la Compañía de Jesús. En ese año el superior de la orden, el padre Juan Romero, acepta en nombre de la compañía la donación del predio del que forma parte la actual manzana jesuítica. La manzana se encuentra ubicada en pleno microcentro y casco histórico de la ciudad. La ubicación geográfica de Córdoba la convertía en un punto estratégico en el plan de conquista español. El despoblamiento y la disgregación eran frecuentes en aquella época, por lo tanto, era necesario afianzar la ocupación, función que cumplió la iglesia. Explora la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua de Argentina y la relevancia de la reforma universitaria. Admira las iglesias jesuíticas que forman parte del legado jesuítico, con detalles arquitectónicos y espirituales. Sumérgete en la riqueza histórica y cultural de la manzana jesuítica, una joya arquitectónica que cuenta la historia viva de Córdoba, Argentina. La iglesia de la Compañía de Jesús, una joya arquitectónica con influencias barrocas y detalles únicos. La iglesia de la Compañía de Jesús está ubicada en la manzana jesuítica, junto a la capilla doméstica, el Colegio Nacional de Montserrat y la Casa de Trejo, hoy rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue incorporada como sitio cultural en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, junto a las estancias jesuíticas de la provincia de Córdoba. La Compañía de Jesús fue construida entre los años 1640 y 1676, y es el templo más antiguo de la ciudad de Córdoba. En la construcción de la iglesia participaron europeos, indígenas y esclavos africanos. La fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús posee una sobriedad característica, aunque el interior deslumbra con la exótica forma de su bóveda, similar a la quilla de un barco invertida realizada en madera de cedro paraguayo dorado a la hoja donde la mano del nativo quedó plasmada en el decorado barroco americano. Es un paseo obligado para los turistas que llegan a la ciudad desde todo el mundo. Estancia de Carolla. La estancia jesuítica de Carolla se encuentra a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, en la localidad de Colonia Carolla. Esta estancia fue el primer establecimiento rural organizado que poseyeron los jesuitas en 1616. Junto a las otras estancias jesuíticas de la provincia de Córdoba, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El conjunto edificado de la estancia Carolla conserva la estructura colonial original con algunas modificaciones que se realizaron a comienzos del siglo XIX. En su interior, está compuesta por un patio central en claustro y la capilla original del siglo XVII con paredes de piedra y una imagen de la Virgen de Montserrat en el altar. Además, cuenta con un perchel, el tajamar, restos del molino y de las acequias, y las áreas dedicadas a quinta. Actualmente,
En la estancia jesuítica Carolla se puede realizar una visita guiada por el actual Museo Histórico y de los Inmigrantes, donde se conservan muebles y objetos de la época colonial de gran valor. Explora la ruta de los jesuitas, una experiencia turística que permite conocer más sobre su legado. El camino de los jesuitas es el descubrimiento del gran legado cultural, espiritual y organizativo de los jesuitas y de las comunidades. Es una aventura entre lo desconocido y lo indómito, convivir con nativos que mantienen vivas sus costumbres desde hace siglos. Es la contemplación de la avanzada arquitectura de sus estancias y misiones, muchas de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, y de las maravillas naturales a su alcance, que forman un legado inigualable, aún vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como parte del camino de los jesuitas en la región, se puede recorrer el camino de las estancias jesuíticas, un itinerario turístico-cultural que permite conocer las 5 estancias jesuíticas declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Estancia Jesuítica Colonia Carolla desde el año 1616. Estancia Jesuítica Jesús María desde el año 1618. Estancia Jesuítica Santa Catalina desde el año 1622. Estancia Jesuítica Alta Gracia desde el año 1643. Estancia Jesuítica La Candelaria desde el año 1683. Paseo del Buen Pastor. El Paseo del Buen Pastor o Paseo Cultural del Buen Pastor es un centro cultural, recreativo y comercial, ubicado en el corazón del barrio Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Fue inaugurado en el año 2007 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Funciona como punto de reunión y encuentro de los cordobeses, sobre todo de jóvenes, ya que es uno de los espacios más agradables que tiene Córdoba por su multiespacio recreativo, cultural y turístico. El Paseo del Buen Pastor cuenta con una galería comercial, en la cual se desarrollan eventos y exposiciones. También se encuentran restaurantes, bares, tiendas, y una fuente de aguas danzantes que gracias a su sistema de música e iluminación se convierte en un lugar atractivo muy frecuentado por los visitantes. Conoce la fascinante fuente de aguas danzantes que adorna el paseo. Visita la capilla del Paseo del Buen Pastor. Descubre este espacio cultural que combina arte, gastronomía y eventos, especialmente impresionante por la noche. Sumérgete en la belleza cultural y arquitectónica del Paseo del Buen Pastor, una joya de Córdoba que cautivará tu corazón. Nueva Córdoba. Nueva Córdoba es un barrio de la ciudad argentina de Córdoba, ubicado en el sector centro-sur del ejido urbano. Forma, junto al centro de la ciudad, uno de los sectores más dinámicos de la vida económica, cultural y de recreación cordobesas, además de ser el sector más cotizado de la ciudad. Nueva Córdoba cuenta con una gran variedad de museos, entre los más reconocidos están el Museo Superior de Bellas Artes Evita, también conocido como Palacio Ferreira, que alberga la colección de artes visuales, fotografía y escultura de la provincia en una muestra permanente. El Parque Sarmiento, Córdoba, es uno de los más antiguos de Sudamérica, el cual fue planeado por el arquitecto francés Carlos Thys. En el parque hay lugares a los que se puede ir a pasear, salir a comer, disfrutar del aire libre y de la naturaleza, como el lago con sus islas o el Rosedal. Tiene integrado un parque de diversiones y el antiguo jardín zoológico, naturalmente embellecido por sus antiquísimas barrancas a las que se añadió el arte, con algunas esculturas, lagos artificiales, un simpático y antiguo mini ferrocarril, románticas pérgolas y unas fontanes. Explora la vida nocturna en el barrio Nueva Córdoba, hogar de bares y discotecas populares. Descubre los espacios culturales, galerías de arte y eventos que hacen vibrar a Nueva Córdoba. Explora la diversidad gastronómica y opciones de entretenimiento que ofrece el barrio. Camina sus calles para explorar la vida cotidiana, la arquitectura y el estilo del barrio. Déjate envolver por la historia, cultura y vitalidad de Barrio Nueva Córdoba, un rincón especial que refleja la esencia de la ciudad de Córdoba en Argentina. Sierras de Córdoba. Sierras de Córdoba es el nombre que recibe una zona geográfica y turística ubicada en el quinto noroccidental de la provincia de Córdoba, Argentina. Se caracterizan por formaciones montañosas, sierras, de mediana altura, siendo el pico más alto el Cerro Champaquí a 2.790 metros sobre el nivel del mar, al este de Villa Dolores, y constituyen el extremo sur de la región de las Sierras Pampeanas. La Posta del Cóndor. La Posta del Cóndor es un lugar histórico entre la ciudad y estas majestuosas sierras. Es una antigua posta de correo, posta militar y finalmente, hospedaje, con más de 200 años de intensa historia.
Desde sus inicios fue elegido como lugar de descanso para los mensajeros que viajaban con la saca postal a la espalda. Era el lugar en el que guarecían sus carretas, cambiaban sus monturas y alimentaban sus caballos. Y allí sigue el que hoy es el Hotel Posta del Cóndor para dar descanso a los viajeros que pasan por el camino de las altas cumbres. En la ruta provincial 34, que une Carlos Paz y Mina Clavero, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en un punto alto de la Sierra Cordobesa. Aquí se viene para desconectarse de la vida laboral, para disfrutar de la naturaleza y para comer bien con un clima espléndido. Aquí pueden realizar actividades de todo tipo, la mayoría en los mismos terrenos del hotel, nada menos que 1.000 hectáreas. El trekking de exploración de la flora y fauna de la Pampa de Achala, la cabalgata al oratorio, la excursión a las cascadas, el desafío a la Quebrada del Diablo, bajando y subiendo por la quebrada de 25 metros, y actividades de escalada. O simplemente uno puede relajarse en la piscina y admirar los estupendos paisajes que rodean el hotel. Córdoba también es conocido por su riqueza geológica. Es tierra de volcanes, cerros y mar. Te invitamos a explorar la antigüedad y riqueza geológica de las sierras de Córdoba. Disfruta de impresionantes vistas panorámicas de las sierras desde distintos puntos. Les recomendamos las rutas de senderismo para explorar la belleza natural de las sierras cercanas, como en Villa Carlos Paz. Sumérgete en la majestuosidad de las sierras de Córdoba y descubre cómo la ciudad y la naturaleza coexisten armoniosamente. Mercado Norte en Córdoba. Visita el mercado para adquirir productos regionales y artesanías como recuerdos auténticos. Sumérgete en la experiencia culinaria que ofrece, desde productos frescos hasta delicias gastronómicas locales. Descubre cómo el Mercado Norte participa en eventos y audiencias que impactan en la ciudad. Explora el Mercado Norte, un tesoro de Córdoba que mezcla historia, cultura y sabores únicos. Te recomendamos visitar Córdoba durante el Festival de Cosquín, el cual es un importante evento folclórico que atrae a artistas de todo el país. La ciudad de Córdoba es un epicentro cultural, rica en historia desde la colonización española hasta la actualidad. Destaca la arquitectura colonial, incluyendo la manzana jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad. La Plaza San Martín es un centro neurálgico de la ciudad, rodeada de edificios emblemáticos y con un ambiente vibrante. El Paseo del Buen Pastor, un espacio cultural y comercial con luces cautivadoras por la noche. Las sierras de Córdoba a pocos kilómetros, ofrece paisajes montañosos y el famoso reloj cucú. Camina por las sierras en una de las variadas rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza. Sumérgete en la tradición del asado argentino en parrillas locales. Prueba platos regionales como las empanadas y el locro, parte esencial de la gastronomía cordobesa. Descubre la vida nocturna en Nueva Córdoba, con bares y discotecas que atraen a locales y turistas. Córdoba tiene muchos lugares para visitar, es famosa por su historia, naturaleza y cultura. ¿Qué es lo que más te gustaría conocer en Córdoba? Coméntanos tu opinión. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.